queridos amigos, muchísimas gracias por acompañarnos en este bloque de nuestro programa dedicado al consultorio de gastroenterología. El día de hoy nos acompaña el doctor Julio Santiago Marcelo del Hospital Nacional 2 de Mayo para hablar de un tema que además está de moda. Yo no sé si buena o mala, porque parece que diera cierto grado de importancia cuando alguien dice yo soy celíaco, ¿no? Y se dice con demasiada facilidad porque quizás hubo alguna transgresión alimentaria o porque quizás el pan le cayó mal una vez o comió muchos fideos, etcétera, etcétera. Pero a partir de ahí el paciente comienza a decir, no, yo no puedo comer, yo todo tengo que comer sin gluten o no sin gluten. Así como ha pasado intolerante a la lactosa, yo también soy. Y a mí me parece que son más que nada, existe, no puedo negarlo que existe, pero son modas, doctor, desde mi punto de vista, y modas que son por transgresión alimentaria, que quizás se generó la primera vez un problema y después queda un poquito en la mente de las personas. No es frecuente que en nuestro país, en nuestra raza, existan pacientes celíacos. Vamos a hablar de celiaquía o intolerancia al gluten. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por la invitación. Sí, últimamente se escucha mucho que soy celíaco, pero para esto hay que tener en cuenta muchas cosas, como algunas pruebas de laboratorio, también hay que hacer otros exámenes, pero tener en cuenta que hay otros problemas, como el síndrome de intestino irritable, que por ahí tiene algunos síntomas parecidos, que ya lo vamos a comentar, pero que no siempre es enfermedad celíaca. Que no siempre es enfermedad, al contrario, yo digo, hay enfermedad celíaca. ¿Y en qué consiste? Hay 3 productos fundamentales que tienen a ser, entre comillas, amigos, intolerancia en ciertas personas susceptibles. Sí, el trigo, el centeno, la cebada pueden generar este problema en personas que sean susceptibles. Puede generar inflamación. Inflamación de las microvellosidades intestinales que vamos a ver enseguida. Pero doctor, entonces quiere decir trigo, cebada, centeno. Una persona dice, no, yo no puedo comer pan, pero sí tomo 3 cervezas. ¿Qué está haciendo esa persona? O sea, no es que sea intolerante a la al gluten o tenga problemas con el gluten. Ahí es un problema más acá y más en relación a intestino irritable y ese tipo de cosas. Y además, ¿qué cosas está seleccionando, no? Si una persona tiene un problema, si tiene algo de gluten, le va a generar problemas. Le va a generar problemas. Eso es algo de lo que tenemos que hablar. Si usted tiene problemas con el gluten, un fideo le va a caer mal. Claro. O sea, eso es. ¿A quién le caen mal los fideos en nuestro país? O sea, la verdad. Y cualquier día de la semana, o aquí o donde se vaya, porque uno dice, me voy de vacaciones y no me pasó nada. Vengo aquí y estoy de nuevo mal. Ese no es celíaco. Ese no es celíaco, pero así dice la gente y en realidad se está generando una corriente que tiene que ver con, en mi concepto, moda. ¿De acuerdo? Pero vamos a hablar. Existe la celiaquía y es un tema bastante serio porque estas personas, como le digo, no pueden comer, les cae mal, tienen mala digestión. Cebada, centeno, trigo, o sea, trigo, me refiero a los fideos se hacen de trigo, ¿no es cierto? Entonces, pan, no pueden comer pan, ¿ya? Entonces, hay un montón de cosas, aunque hay una dieta para celíacos con ausencia de gluten, de hecho, la inmensa mayoría de pacientes que dicen ser celíacos no lo son. Pero vamos a ver en los pacientes que sí lo son, ¿qué es lo que está pasando? ¿Me acompaña a la pizarra, doctor, por favor? Muy amable. Adelante, señor director, vamos a ver esto. Podemos parar incluso ahí un ratito para que el doctor nos explique qué estamos viendo, porque esto parece una alfombra. Lo primero que vemos aquí es tener en cuenta que en el intestino tenemos como unos pequeños deditos que son las vellosidades que se encargan de absorber todos los nutrientes. Vamos avanzando. Cuando un paciente que está susceptible, genéticamente susceptible y tiene enfermedad celíaca, al llegar el gluten a estas vellosidades, lo que va a generar es una inflamación que puede ser crónica. Entonces va llegando y va a hacer que estas vellosidades comiencen a cortarse. Se van achicando la superficie de absorción de las asas intestinales.
¿no es cierto? Entonces, a la larga, ahora esto se crea por un complejo, por una reacción inmunológica real que existe en los pacientes que realmente tienen intolerancia al gluten, que, como lo digo, en nuestro país es muy, pero muy raro. ¿Cómo se hace este diagnóstico, doctor? Porque uno puede decir, a mí me cae mal la comida, ¿no? Claro. Ahora, antes de pasar a ese punto, quería mencionar que a raíz de ese acortamiento hay síntomas de malabsorción y el paciente puede tener diarrea, esteatorrea, que es la presencia de heces con grasas, baja de peso. Y lo que sucede es que cuando hacemos un diagnóstico vamos a pedir algunas pruebas de laboratorio, antitraglutaminasa, antineomicio y una endoscopía también para tomar unas muestras de esta zona del intestino y ver cómo están esas vellosidades. Porque el diagnóstico se hace por anatomía patológica. Estos son complejos inmunes, doctor, a la larga. Y eso tiene que ver con la susceptibilidad de cada ser humano. Es como ser realmente alérgico. Por favor, doctor, cuando uno es alérgico a un medicamento y toma el medicamento, puede tener reacciones. Estas reacciones pueden ser un brote de ronchas, una urticaria, varias cosas. Pero ¿qué es lo que está sucediendo acá? Es que al contrario, lo que se va generando es un síndrome de mala absorción que puede terminar hasta en desnutrición crónica. Así es. Y además hay otros síntomas, esos son síntomas clásicos, pero existen síntomas que no son clásicos, como el dolor de cabeza, la fatiga, la osteoporosis y la deficiencia de hierro. Y ahí no nos damos cuenta. Y no nos damos cuenta. Y por eso es que a veces es un poco más difícil hacer el diagnóstico. De acuerdo, justamente estas zonas que están, digamos, disminuidas en su capacidad de absorción son las que absorben la zona donde se absorbe la vitamina B, donde se absorbe el hierro, donde se absorben varias cosas urgentes, importantes que nuestro cuerpo sí necesita. Es raro, la verdad, es raro que en nuestro país exista gente celíaca, más que nada por la mezcla de razas y porque no tenemos esa genética que generalmente viene de Europa Oriental, que son mucho más susceptibles a tener celiaquía. Pero en nuestro país, si alguien dice que es celíaco, habrá que creerle. No coma pan, no coma fideos, no coma o todo sin gluten. ¿Qué otra cosa no puede? Además de esto, hay personas que tienen una sensibilidad al gluten, pero no son celíacos. Entonces, estos pacientes sí comen gluten y les cae mal, pero hay una gran diferencia, que las vellosidades que acabamos de ver no se alteran. O sea, puede haber una susceptibilidad. Sí. Y eso se ve también en la práctica. Sí. Pruebas comiendo un día, no comiendo el otro, y ahí, junto de la mano del gastroenterólogo, probablemente le va a dar el mejor consejo. Muchísimas gracias, doctor Julio Santiago Marcelo. Muchísimas gracias, queridos amigos. Nosotros vamos a regresar con más de nuestro programa enseguida. Por favor, no se vaya. Nos vemos.